Ok, bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. En nombre de Perla Ediciones les damos la más cordial bienvenida. Estamos exultantes de recibirlos en esta trinchera. Y la verdad es que como le decía a Leopoldo y como les decía a ustedes, esta es una fiesta y es una celebración en honor a uno de los libros que da origen a uno de los libros que representa la génesis de un proyecto editorial mexicano independiente como lo es Perla Ediciones. A todos ustedes les doy las gracias porque sé que muchos de ustedes han estado muy pendientes de Perla Ediciones a muchos niveles, a través de las redes, comprando los libros, recomendándolos, compartiéndolos. Solamente así es que vamos a lograr sobrevivir y solamente así es que vamos a lograr, digamos, implantarnos en el mercado y no morir en el intento. Yo soy Gwendolyn Perla y yo soy editora y traductora de este libro, del Rey Mono. Y me gustaría aquí pasarle a nuestro colega y admirado filósofo Leopoldo Lezama la palabra para que les cuente un poquito quién es. ¿Qué quieres que sepan nuestros lectores, Leo? Bueno, buenas noches a todos, todas. Son gustos, es verdaderamente un placer, Gwen, estar aquí contigo, estar con tus amigos, con tu auditorio. ¿No? De verdad un placer enorme de que haya habido gente aquí interesada por este clásico de la literatura. Pues bueno, yo estudié Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y soy director de una revista de filosofía, arte y literatura que se llama Máquina. Y pues estoy aquí para comentar este libro, este clásico de la literatura china, de la literatura oriental, del cual pues no teníamos tantas noticias, ¿no? Por ahí tú nos hablarás de la Génesis, ¿no? Por ahí hay una edición de Ciruela, pero en realidad no teníamos, por lo menos en México, de entrada pues una traducción mexicana, ¿no? No la había, no la existía. Hasta hoy la tenemos, hasta que tú te aventaste a esta empresa colosal, ¿no? Ya después explicaré por qué colosal, monumental, no solo por la extensión, sino por muchas otras particularidades que hacen este libro, pues una obra maestra, ¿no? Y cuya traducción no debió ser fácil, ¿no? Me comentabas que dormías, comías, soñabas con él, pero pues aquí está el resultado, ¿no? Yo estoy muy contento, ¿no? Se supone que también soy crítico literario, bueno, he estado en muchas revistas, he colaborado, no sé, para el Universal, para el Excelsior, colaboré para la revista Variopinto, para la revista de la Universidad Nacional, trabajé en el Fondo de Cultura Económica, tuve la oportunidad de trabajar contigo en Random House, no éramos vecinos de oficina, ¿te acuerdas? Nos aventábamos los libros de un lugar a otro, ¿no? Los libros de superación personal me los aventabas en la cabeza, ¿te acuerdas? Y realmente pues para mí es un triple placer estar contigo pues como amigo y como colega ahora en esta empresa tuya que se llama Perla Ediciones, comentando una tradición tuya. Leo, es un honor, efectivamente, chicos. Voy a silenciarte, Leo, porque hay mucho eco, ¿ok? Efectivamente, Leo y yo tenemos una trayectoria amiguesca y libresca de casi 15 años, yo creo. Crecimos juntos y hace rato conversamos que pues ya envejecimos juntos. Así que este también es un pretexto para celebrar. La forma en la que propongo que conduzcamos el evento. Gaby, te veo, si puedes habilitar tu cámara, estaría más padre, si no puedes, no te preocupes. Mientras no estén hablando, les suplico en aras de que la calidad del sonido sea buena, que mantengan su micrófono silenciado. Y la forma en la que proponemos Leo y yo que se conduzca esta reunión es, yo por principio les voy a hablar de una cosa que a mí me apasiona mucho, que me gusta mucho, que es la génesis del libro, pero no me refiero al libro desde el momento en que Perla Ediciones incursiona en la traducción y la edición del Rey Mono para el mercado en español, sino del verdadero viaje al oeste y del verdadero Tripitaka y del verdadero Rey Mono. Hace muchísimos siglos. La tradición oriental a este nivel es mucho más antigua, digamos, por supuesto que la tradición occidental, en el sentido, digamos, de los clásicos griegos y de los grecolatinos en general, que a nosotros nos dan sentido y narrativa, ¿no? Como sociedad. Entonces, lo que les propongo es que primero yo les voy a dar
Otra cosa que no me canso de decir, mi visión es muy limitada porque yo no soy experta, yo de ninguna manera soy sinóloga. Yo lo único que hice fue enamorarme de este libro, traducirlo, ponerlo en sus manos con todo el honor y con todo el agradecimiento que eso conlleva. Y les voy a contar un poco en qué han consistido, digamos, mis pesquisas respecto de este libro. Es una historia que es muy emocionante, le contaba hace rato a Leo por teléfono, que es como un gran mito, la historia del viaje al oeste y del rey mono y de Tripitaka. Y habiéndonos situado contextualmente desde la realidad, le voy a ceder a Leo la palabra. Leo es un tipo que, pues, muy leído, mucho más leído que yo, muy inteligente, que además hizo una reseña fantástica en Revista Máquina del Rey Mono. Si no la han leído, los invito a que la lean. Él nos compartirá cómo llegó a este texto y después, y ese es el punto, digamos, climático de esta reunión, a mí me gustaría que quienes se sientan en confianza nos compartan su experiencia aproximándose al libro, leyendo el libro, viviendo, digamos, el libro, y que de aquí se vayan todos súper contentos a brindar en honor de Tripitaka y del Rey Mono. Así que si les parece bien, pues voy a arrancar yo aquí con mi pequeña aportación a esta magna reunión. Vamos a hablar de dos grandes personajes. Les voy a contar que por allí del año 600 de nuestra era, del año 500-600 de nuestra era, existió en China un monje que había sido instruido en el budismo. Este monje es un jovencito que desde muy temprana edad tuvo acceso a los textos sagrados del budismo y que además tenía una formación tan férrea y tan disciplinada que le permitía leer sánscrito, que es la lengua en la que están escritos los rollos sagrados del budismo. Entonces, este monje, que sí existió, muy jovencito, les dice a sus padres: oye, ¿sabes qué? Ya estuve leyendo lo que se dice aquí sobre el budismo y lo que rezan en China, las escrituras sagradas del budismo, y la traducción no es apropiada. Y lo que me dicen estos rollos, estoy seguro de que no es correcto. Entonces, yo lo que te digo a ti, mamá, papá, es que yo voy a emprender una búsqueda y un peregrinaje hacia la India, porque recordemos, aquí confluyen un montón de tradiciones que son más que tradiciones o más que religiones, filosofías. El confucianismo, el taoísmo y el budismo. China es la cuna del taoísmo. El budismo es una religión y una filosofía hindú, nace en la India. Entonces, por eso, este monje chino que nace, digamos, o que ve la luz en un panorama taoísta y que tiene, digamos, la posibilidad de acceder a las escrituras sagradas del budismo desde el sánscrito y que se forma en el budismo, decide emprender un peregrinaje que es real. Les estoy hablando, repito, por allí del año 600 de nuestra era. Entonces, este chavito emprende este viaje que es real y se lanza a la India. En el momento en el que este monje chino se lanza a la India para buscar las escrituras sagradas del budismo, en ese momento este personaje se convierte en un mito. Él y su peregrinaje duran 15 años, igual que el peregrinaje de nuestros protagonistas en el Rey Mono. En estos 15 años, el mito acaba imponiéndose frente a la realidad, como ocurre con todos los arquetipos que nos dan sentido. Y entonces este personaje acaba siendo una suerte como de santito al que se le cuelgan milagros, ¿no? Entonces se asume que él tiene que enfrentarse a dragones que lo quieren asesinar, que lo quieren secuestrar, que estuvo a punto de morir N cantidad de veces. Y uno de los milagros que se le cuelgan es un mono mágico. Entonces en China se empieza a decir: ya se le pegó un mono que es mágico y que lo ayuda a sobreponerse a toda la adversidad y que lo ayuda a salir adelante en los momentos más difíciles, etc. Entonces este monje, que repito, es el Tripitaka real, que vive en el año 600 de nuestra era, emprende este viaje, este peregrinaje rumbo a la India, vuelve a China 15 años después para dar el mensaje del budismo e instruir a los chinos que por tradición están instruidos en el taoísmo sobre el budismo de verdad. Entonces, esta es una historia real, esto sí pasó, aquí no me estoy sacando nada de la manga. Pasan muchos años, muchísimos años, y por allí del año 1500 de nuestra era, 1590 más o menos, un editor decide publicar el volumen que documenta las andanzas de este monje del siglo 500 de nuestra era y su peregrinaje rumbo a la India en busca de las sagradas escrituras del budismo. Ese libro es El viaje al oeste, ¿ok?
El viaje al oeste en español de forma íntegra lo traduce en el siglo pasado, que son una cosa así como muy lejana, pero que en realidad son apenas unas cuantas décadas, lo traduce directamente desde el chino Ciruela en una edición de lujo que es El viaje al oeste, las aventuras del rey mono, y este libro tiene más de 2000 páginas. Lo que ocurre con un libro como estos es que de por sí ya es intimidante. No les hablo de la extensión, sino del precio. Lo vale, pero no está al alcance de cualquier bolsillo de ninguna manera, ¿no? Entonces, en 1590 y algo, una imprenta china publica por vez primera El viaje al oeste, que documenta y noveliza las aventuras de este monje que emprende este peregrinaje rumbo a la India en busca de los pergaminos o de los papeles y las escrituras sagradas del budismo en sánscrito. Cuando se publica este manuscrito en el, les digo, siglo XVI, perdón, no se sabe quién es el autor. ¿Qué es lo que está pasando en China cuando se publica El viaje al oeste? En China está en el punto más alto de su esplendor la dinastía de los Ming. Y la dinastía de los Ming tiene muchas peculiaridades. Una de las cuales es que la dinastía Ming representa como ningún otro periodo de la historia el gran esplendor de la cultura china. China en ese momento vivió un esplendor como no ha conocido ninguna otra nación jamás en ninguna parte del mundo, a un punto tal en que en un momento expansionista por parte de otras potencias del mundo, estamos hablando de 1500 y tantos, estamos hablando de colonizaciones, de expediciones, de barcos que van, se pelean y controlan y conquistan territorios. China dice, a mí no me hace falta, a mí no me hace falta porque soy un gran imperio. Y este imperio tan poderoso a tantos niveles tuvo, por supuesto, sus asegúnes. Por ejemplo, estamos hablando de que durante la dinastía Ming se consolida en China la corrupción. Se consolida la burocracia peor que la de la Zagarpa y la del ISSSTE y la de todas las instancias que nosotros conocemos. Surge en la escena política china un personaje que es crucial para entender este momento, que son los eunucos. Los eunucos, que son estos personajes de ascendencia, digamos, musulmana, que llegan y cuidan a los príncipes desde que son chiquitos, pero son en realidad ellos quienes van moviendo a los títeres en la escena del poder. Entonces, la dinastía Ming tiene mucho de criticable, en tanto que para poder alcanzar el esplendor, y esto a mí me recuerda un poco lo que ocurrió aquí, salvando todas las proporciones, con Porfirio Díaz, ¿no? Tuvimos que tener a Porfirio Díaz para que pudiera construirse con ese esplendor el Paseo de la Reforma, a costa de las vidas de muchas personas que no accedían al poder de forma natural. Entonces, cuando se publica El viaje al oeste y la dinastía Ming está en su esplendor en la China del siglo XVI, no se sabe quién es el autor del viaje al oeste, entre otras cosas, porque pese a que la dinastía Ming trajo consigo el esplendor no solamente político y no solamente social y no solamente agrícola de China, también se vivió la época dorada de las letras y de la literatura y de la producción creativa y artística de China. No obstante, fíjense ustedes cómo es la cosa, que cuando estaban los Ming en el poder, publicar libros era como chafa. La gente que publicaba en ese momento ni siquiera ponía su nombre. Hay N cantidad de obras anónimas que han permeado y que han traspasado todos los siglos que han ocurrido desde entonces, porque a la gente le daba vergüenza publicar, porque publicar no estaba bien visto. Y entonces hay un montón de factores que se conjugan para que la primera vez que sale El viaje al oeste de las prensas chinas no se sepa con certeza quién es el autor. Pasan varios años, muchos años, un par de siglos, y hay un investigador, no sé si me estoy equivocando, creo que es Hu Qingming, pero no me crean, que decide darse a la búsqueda del autor del viaje al oeste. Y entonces él detecta a un personaje en una provincia chiquita en China que se llamó Wu Cheng'en, que era un tipo que, como en muchos de estos estados que son tan feudales y que están tan centralizados y que son tan ambiciosos en términos político-burocráticos, nunca pudo acceder a un bastión de poder, según se entendía, a la luz de esta cosmovisión del mundo. Y este personaje se dedicaba, entre otras cosas, a escribir tarjetas de cumpleaños, a escribir mensajes publicitarios, a escribir cualquier cantidad de cosas que derivaran o que se tradujeran en dinero más allá de la creación literaria. Y cuando a este tipo que se da la tarea de detectar al autor verdadero del viaje al oeste, le dicen, ¿sabes qué? Hubo un vato aquí que se llamó Wu Cheng'en, la neta yo no lo sé, pero te invito a que te eches un clavado en su archivo para que veas si te casa o no lo que yo te estoy diciendo con lo que tú encuentras.
se mete a leer sus diarios, sus anotaciones, todo lo que este hombre escribía desde la tenebra en la clandestinidad, y entonces se da cuenta de que el paralelismo entre lo que se publicó en el viaje al oeste y los escritos íntimos de Wu Cheng-en era absoluto. E incluso la jerga y las expresiones y la crítica a la religión, a la política, qué sé yo, desde la sátira, era evidente. Y aquí sí conviene quizás trazar un paralelismo, quizás un poco arriesgado, entre el viaje al oeste y lo que nosotros conocemos como la Ilíada y la Odisea. Nosotros sabemos que la Ilíada y la Odisea se le atribuyen a Homero, pero nadie sabe si Homero existió. La Ilíada y la Odisea son cantos, digamos, corales que la gente cantaba en aras de entretener al público, y por eso hay tantas aliteraciones y tantas repeticiones y tantas figuras que apuntan a que quien estuviera contando la historia tenía que repetir de qué estaba hablando para que al público no se le fueran las cabras, ¿no? Y entonces hoy la convención es: Homero existió y Homero publicó la Ilíada y la Odisea, y él dio origen, o con él surge, o con él brota la gran tradición grecolatina. Pero no se sabe. Yo personalmente creo que Homero no existió, pero bueno, yo no soy experta. Y en esa misma medida creo que conviene trazar un paralelismo con el viaje al oeste y con esta cuestión de atribuirle el viaje al oeste a Wu Cheng-en. Ahora, para cerrar este comentario y no abrumarlos más, porque además yo siempre hablo muy empoderada, pero yo francamente pues no sé nada, así que no quisiera yo que se creyeran esto a pie juntillas, porque son mis pesquisas personales y una aproximación pues tímida y apasionada, eso que ni qué. Hay que partir de que hay cosas interesantísimas relacionadas con el rey mono. Entonces ya sabemos que es el viaje al oeste, que el Tripitaka, que da origen a este mito y a esta novela, sí que existió. Y en 1943 hay un sinólogo brutal que se llama Arthur Wallis, un súper sinólogo británico que traduce el japonés, que traduce el chino. Entre las obras que él tradujo al inglés del japonés está nada más y nada menos que la novela de Genji, que es una obra maestra y titánica, ¿no? de Japón. Y él decide que el viaje al oeste es tan total y tan importante y tan increíble que lo que hay que hacer es traducirlo para que quede al acceso, para que caiga, digamos, en lo que es el acceso público de toda la gente que habitamos en Occidente con tanta ignorancia de las cosas tan interesantes que se gestan en Oriente. En Occidente, perdón, en Oriente. Bueno, ustedes me entendieron. Entonces, Arthur Wallis dice: si yo traduzco del chino el viaje al oeste, lo que va a pasar es que igual voy a acabar con un volumen de 2000 y cacho páginas que nadie va a leer. Y les estoy hablando, y ustedes como lectores ya lo habrán experimentado, cuando un personaje como el Rey Mono, y allí sí, en total consonancia con el Quijote, porque el Rey Mono, el viaje al oeste es el Quijote de Oriente, cuando un personaje tiene la fuerza de trascender los siglos, de trascender las letras, de trascender tantas generaciones, es porque este personaje de la ficción o desde la mitología, desde donde se narra, tiene la capacidad de decirnos y de explicarnos el país y la cultura de la que proviene. Les estoy hablando de algo que los que ya lo leímos podemos entender. Es el poder tan absolutamente revolucionario de en el siglo XVI escribir algo tan crudo, tan crítico, tan satírico, y tan intenso a muchos niveles, como después comentaremos entre todos y con Leo. Entonces Arthur Wallis decide que frente a la posibilidad o la disyuntiva, digamos, de traducir todo el mamotreto del viaje al oeste, él decide traducir lo que a sus ojos es esencial para que los lectores occidentales sí nos acerquemos a la historia del Rey Mono. Entonces, en 1943, Penguin Classics en Estados Unidos y Penguin Classics en Inglaterra y hoy día Grove Press en Estados Unidos publican Monkey, que es el viaje al oeste en la versión de Arthur Wallis. Ergo, que quede muy claro, yo creo que queda muy claro porque hubo mucho trabajo para que quedara como muy claro en portada. Nosotros evidentemente no traducimos del chino, digamos que mi chino no está en su mejor momento, sino que lo que hacemos es recuperar la versión de Arthur Wallis que nos parece captura la esencia del viaje al oeste, que nos habla de las peripecias de Tripitaka, el Rey Mono, y los tres otros alegres compadres en este peregrinaje rumbo a la India en busca de las sagradas escrituras budistas. Finalmente, para rematar, porque además una cosa, me disculpo, yo siempre hablo más de lo que quisiera hablar y dentro mío siempre digo, cállate ya, y me cuesta mucho trabajo, pero veo aquí ya ansioso, arañando las paredes por tomar el micrófono, con lo cual lo último que voy a decir
es que habiéndose concebido el viaje al oeste en un momento de esplendor cultural, social, también estamos hablando de que se concibe en un momento donde el taoísmo era incuestionable. El taoísmo y el budismo confluyen a muchos niveles desde su perspectiva filosófico-ideológica de concebir el ser. Hay cosas en las que confluyen y hay cosas en las que se distancian. Y creo que aquí conviene mencionar aquellas cosas en las que se distancian. A grandísimos rasgos, porque esto ya ameritaría que todos aquí nos metiéramos a estudiar una licenciatura y un posgrado para poder entender a profundidad estas ideologías tan interesantes y tan complejas, ¿no? Pero el taoísmo, para quienes no lo sepan, es una cosa bien interesante. Tiene, fíjense ustedes, un mito creacional que es brutal y que es imbatible, y que es el de un gran huevo de piedra que se estuvo fecundando con los vientos y con los aires durante 18,000 o no sé cuántos miles de años, y un buen día brota de este mono de piedra una criatura que se convierte en el mito que da origen al taoísmo. Entonces, nuestro rey mono, evidentemente, hace alusión directa al mito creacionista y al mito de nacimiento del taoísmo, en un momento en que el taoísmo era la filosofía / religión imperante en la China de la dinastía Ming. Por el contrario, el budismo no tiene un mito fundacional. En el budismo, no sé, la gente no sé, miren, yo a todos les recomiendo el budismo, por principio a mí misma, porque los budistas no se están rompiendo la cabeza pensando en lo que podría ser, ni están pensando en aquello que querrían que fuera la vida, más allá de aquello que ya tienen, porque se entiende que el esplendor y que la gloria se obtiene una vez que se alcanza el nirvana, y en el momento en el que se alcanza esta iluminación, este personaje deja de reencarnar. Entonces, el nirvana es el entendimiento, la paz, y es una suerte como de resignación desde la aceptación, que repito, no es malo, es muy complejo, ¿no? Es una resignación y es una aceptación que nos ayuda a llegar al punto más iluminado de nuestra conciencia. Eso es el budismo. Mientras que en el taoísmo, la constante y aquello que se busca de forma, digamos, perpetua y constante es la reencarnación. Entonces, el taoísmo tiene un panteón de deidades muy complejo, o sea, todas las deidades a las que nosotros nos enfrentamos en el rey mono son de corte taoísta, ¿no? Tienen el dios de la muerte, el dios del trueno, la diosa de la vida, la diosa de la fertilidad, etcétera. Todo este panteón de deidades no lo comparte el budismo, porque el budismo cree en la figura del Buda, que no es solo un Buda. Hay un gran Buda que para nosotros es Siddhartha Gautama, pero todos los que profesamos, no, ya brincos diera yo, ¿no? Todos los que profesan, digamos, el budismo, pueden alcanzar la iluminación y acabar convirtiéndose en un Buda si siguen, digamos, los parámetros de la filosofía budista. Y allí no se adoran, figuras como ocurre en el taoísmo. Entonces, y ahora sí les juro para cerrar, que ya me voy a callar porque qué barbaridad. Finalmente, en el rey mono, mucho se ha dicho respecto al hecho de que el rey mono es una crítica a la burocracia y a la política y al sistema político de la dinastía Ming. No obstante, una lectura más fina y una lectura más clavada y una lectura más intensa nos hace pensar que la crítica y la sátira no es tanto frente a la política, sino como a la religión, ¿no? Y eso para mí, si a mí me das a escoger entre cuál de las dos vertientes me satisface más y frente a cuál me inclino, te diría sí es una crítica, sobre todo, sí es una crítica antiburocrática, pero burocrática frente a toda esta burocracia celestial, ¿no? Con la que tiene que estar gestionando el mono aquí y allá y todos los involucrados, para finalmente poder completar este peregrinaje. Voy a soltar un último dato, Leo, y te voy a pasar la palabra. Un dato interesantísimo es que esta historia es tan importante en la narrativa y en la cosmovisión oriental que para que Mao, el gran dictador chino que asciende al poder el siglo pasado y consolida el comunismo desde un bastión inquebrantable y que acabó sentando las bases de la China tal como la conocemos hoy, Mao, apreciando las virtudes de un rey mono que es un irreverente, que es un sinvergüenza, que no respeta nada de lo que le dicen que tiene que respetar nada más porque sí, sino que como nosotros sabemos es un vato que está loco, que está obsesionado con la inmortalidad en contraposición con los principios budistas y taoístas, ¿no? Y entonces este tipo que está enfermo de poder y está enfermo de sí mismo y que es un megalómano y que a mí me fascina, entre lectores he notado que hay gente que lo detesta, yo lo adoro muchísimo al mono. Mao llega al poder y lo primero que les pide a las juventudes chinas es, y todos aquí van a leer El viaje al oeste porque todos aquí tenemos que ser un rey mono.
Él lo que trató de hacer con esto es conquistar la libertad y la autonomía del pensamiento de los jóvenes de la China en el momento en el que él se catapulta al poder. Lo que ocurre es que se tomaron tan a pie juntillas la indicación de todos aquí sigamos al rey mono, que al final del día Mao tuvo que tomar medidas muy serias, porque evidentemente si tú formas a una generación bajo la idea y bajo la concepción de que hay que ser irreverente y no hay que respetar nada, ¿por qué coño tendría yo que discernir o que ser criteriosa a la hora de decir, no creo en el budismo y no creo en el feudalismo? Y sí creo en ti, por supuesto que no. Entonces el poder del rey mono tiene implicaciones sociopolíticas que incluso hoy día siguen repercutiendo en la forma en la que Oriente se acerca al gran viaje al oeste. Ha tenido una cantidad de adaptaciones teatrales, cinematográficas, me parece que hay series, yo tengo una cultura en general muy pobre, pero audiovisual mucho más pobre todavía, así que si ustedes pues han visto alguna de las películas o de las adaptaciones ya nos contarán. Habiendo dicho lo cual, con toda la fruición, Leopoldo Lezama Contreras, te cedo la palabra. No, bueno, pues es impresionante todo el contexto que diste, ¿no? Tanto del personaje que en efecto no se conocía hasta hace no tanto, ¿no? No se conocía bien la identidad, ¿no? De hecho, a mí me contaba un profesor que las traducciones que había en China hace muchos años anteriores a Mao, pues, desde luego, no tenían autor, ¿no? Decían autor anónimo, ¿no? O simplemente decía clásico chino. Es decir, no se había investigado y ahora tú nos das pues, muchos datos de este personaje que pues sí había sido muy enigmático y esto para que pues nuestra audiencia, los compañeros que están aquí con nosotros, pues sí vean que la historia del Rey Mono es una especie como como de enigmas que se van desatando, ¿no? Como de enigmas que ha estado por siglos, como tú dices, hiciste una muy buena reminiscencia a Homero. En efecto, pues a ciencia cierta no se sabe si la Odisea fue escrita por él, ¿no? Lo que sí se tiene por entendido y por hecho es que es una tradición oral, como tú bien lo dijiste, que se ha venido recopilando por los años y que se le buscó un nombre, ¿no? Al parecer, por los datos que tú nos das, este tipo Sheng En sí existió, ¿no? Yo lo que sabía era que era un funcionario, ¿no? Además de ser un erudito, lo cual tiene un sentido que haya sido un poeta erudito, ¿no? Porque en efecto, además de haber hecho una obra maestra poéticamente hablando, digo que en su estructura, una obra poética de altísima factura, pues sí tuvo que ser un hombre que se dedicó a recopilar las historias que se desprendieron de este monje del cual tú diste referencia, ¿no? Que existió 1000 años antes y que hizo el viaje a la India en busca de las escrituras sagradas. En realidad, esta introducción que tú nos das es maravillosa porque sí no se sabe mucho de este individuo, no se sabe mucho de la tradición del libro. Ahora, en realidad es una obra maestra que apenas llega a nosotros, ¿no? Como tú lo dices, Ciruela lo edita, no sé, en la primera década, en la última década, perdón, o la primera década del siglo XXI o en los 90, no sé cuándo exactamente lo traduce Ciruela, pero fue hace no tanto, hace 30, 20 años, no lo sé. Te voy a decir, la primera edición tiene, bueno, aquí dice primera edición 2014, o sea que en realidad el viaje al oeste íntegro es bastante reciente, o al menos la primera edición de este volumen de Ciruela es del 14. 2014. Sí, en realidad esa edición que tú tienes es reciente. Creo que hay una antes, que está en dos tomos, sí. una antes de esa que tú tienes, pero no es mucho anterior, es que se llama, no sé, 10 años antes. Pero lo que yo trato de decir es de que en realidad es un hallazgo lo que tú haces del Rey Mono. Y pues hablar de esta novela, pues porque no sé cómo la hablaremos, ¿no? Una novela, un libro de aventuras, un libro religioso, un libro donde confluyen muchas filosofías. En realidad, a primera vista, hay que decir que es un libro de aventuras, es una novela de aventuras, como lo es El Quijote, como lo es El Cid Campeador, como lo es Las Mil y Una Noches. Ahora, como tú bien decías, y lo dijiste perfectamente, la versión de Ciruela, la original, la de 2200 páginas, es un libro que no es accesible no solo por el precio, sino también por el tiempo de los lectores actuales. Realmente los lectores de hoy en día quizá no tienen la posibilidad de leer un libro de 2200 páginas, ¿no? Solo el Conde Ciruela lee esas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Libros de 3000 páginas, una cosa así terrible, ¿no? Y entonces lo que hace Arthur Wallich, y que ahora tú haces al castellano, es hacer una edición accesible, pero para los lectores, para que la historia del Rey Mono, que es larguísima, que son, no sé, originalmente 100 capítulos, ¿no? La mayoría de ellos es en el traslado, porque ustedes... 100 capítulos. Si nuestros lectores ya lo empezaron, pues bueno, es la historia del monje Tripitaka, ¿no?
y de cómo él es encomendado por Buda para hacer este viaje a la India para recuperar el canon sagrado de las escrituras del budismo, ¿no? El código Pali, ¿no? Que es Pali porque está escrito en la lengua Pali, ¿no? Como bien les dijo Gwendolyn, pues bueno, Buda, el Gautama, pues data que 4 siglos antes de Cristo, pero las primeras escrituras budistas fueron del siglo I y II después de Cristo. Es un poco como lo que pasa con la tradición bíblica, ¿no? Bueno, Cristo, las primeras referencias escritas de él son 100 años, 60, 100 años después. Entonces, pues son escrituras que son 2 siglos posteriores y este individuo, Huanzang, viviría en el siglo V o VI, y entonces este es un libro que ocurre 1000 años después, ¿no? Entonces, imagínense la tradición que hay en este libro, ¿no? Tan rica, tan vieja, tan ancestral, donde, como dijo bien Gwendolyn, confluye la filosofía taoísta, confluye el confucianismo, confluye la filosofía budista, pero el magisterio de este hombre es que todo eso lo reúne en una novela de aventuras. En una novela de aventuras, pues muy al estilo del Quijote, ¿no? Van a cometer un viaje, un largo viaje de aventuras, ¿cómo se llama? La punta del buitre, ¿no? La montaña mágica donde están la montaña sagrada. Ajá. La montaña sagrada donde están las escrituras y todo el periplo que es a lo largo de esos 14 años que dura el viaje, ¿no? Como tú bien dices, el viaje original de este hombre que 1000 años antes de la historia hace ese tiempo, 15 años son el tiempo real del libro también, ¿no? Tripitaka dura 14, 15 años en ir por las escrituras sagradas. Y bueno, pues para quienes ya empezaron a leer el libro, ustedes ven que comienza, bueno, la historia del mono, ¿no? Como de una relación es una historia además es mágica, ¿no? Es una de las características esenciales de este libro, que es como lo mencionaba en la reseña que hice del libro, el reino de la poesía. ¿Por qué? Porque a cada página, a cada línea, no hay una sola cosa que no sea alucinante, ¿no? Que no sea en un nivel de fantasía que de verdad pocas literaturas lo logran. No solo porque sea una literatura oriental, para un lector occidental, leer un mono que se desprende un mechón de pelos y de ahí se reproducen 100 monos, de leer que hay una corte celestial donde está presidida por Buda, por Lao Tse y por Confucio. Imagínense, es como si hubiera un ministerio público presidido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es verdaderamente una cosa alucinante. Este libro se mueve sí, es como si fueran al MP y en vez de recibirlos Genaro García Luna, los recibe Cristo, ¿no? Así de, bueno, ¿qué te trae por acá, no? No, pues te portaste mal, te convierto en cerdo, ¿no? Es una cosa verdaderamente increíble, es una historia que se mueve en un nivel de fabulación y de imaginación increíble. O sea, me atrevo a decirlo, el Quijote de la Mancha no se mueve en un nivel poético, de fabulación, de imaginación, en el nivel al que se mueve en el Rey Mono. Primero hay una especie de génesis. Ustedes recuerdan, el mono nace de una especie de copulación del sol y de la luna que da luz a una piedra y la piedra da luz a un mono. Es realmente una versión del Génesis chino, verdaderamente espectacular, ¿no? La forma en como el rey, en como el mono después lleva a sus hermanos a vivir abajo de una cueva, porque se acuerdan al principio, ¿no? Que hay una habitación ya mágica, ¿no? Donde lleva a vivir a sus hermanos. Es decir, primero se cuenta la historia del mono, después se cuenta la historia de Tripitaka, después se le van juntando los achichincles, ¿no? El cerdo, el arenoso, el caballo, ¿no? El caballo dragón que termina siendo el caballo de Tripitaka, y a partir de ahí es todo el periplo, salvan a los reyes, ¿no? Se pelean con los muertos, salvan a la corte, salvan a los monjes, todo el trayecto hasta que llegan a la montaña, recuperan las escrituras, ¿no? Ahí hay una especie de caronte, ¿se acuerdan? Que les cruza un río, ¿no? Hay una especie de caronte que les cruza el espacio de las almas, los lleva al lugar sagrado, ahí tocan a la puerta, les abren la puerta, reciben las escrituras y regresan, ¿no? Es decir, Gwendolyn se dio la tarea de traducir esa parte que es la parte de Arthur Waley. Ahora yo quiero contarles brevemente cómo llegué a este libro, porque es también una cosa mágica. En realidad, cuando yo me enteré yo me había enterado un poco antes de que diera a conocer Gwendolyn la historia de su editorial. Ella me había pasado, pues, como ciertas noticias, ¿no? Oye, mira, tengo una editorial y va a ser y este. Tenías una plantilla, ¿te acuerdas, Gwendolyn? Una plantilla donde ya venían los nombres, ¿no? Y pienso que no me creías nada. Y Leo me decía, sí, chido, órale. No le creía nada porque dije, sí, claro, tú traduces estos libros.
no, de ninguna manera, eso no es cierto, ¿no? Yo pensaba que estabas en un delirio de una depresión crónica y que habías fabulado en tu cabeza, que habías hecho una editorial y que habías traducido el libro, lo cual a mí me pareció, pues bueno, se me hacía feo decirte que no, ¿no? Decirte que eso era Enternecedor, Leo, mentira. enternecedor. Pero después veo que ahí está Rey Mono y yo me acuerdo, Rey Mono, Rey Mono. Y me acordé, esto me vino una reminiscencia de una tarde que yo estuve en La Habana hace unos 5 años. Hay uno que se llama el Paseo de los Leones, que está en La Habana, que es cerca de donde vivía el sabio José Lezama Lima. A ustedes les ha de sonar el nombre de José Lezama Lima, que es uno de los grandes sabios del siglo XX latinoamericanos, cubano, que es un poco la antítesis de Borges. Y ahorita voy a meterme rápidamente a ese tema porque sí es esencial para este libro. Había oído yo, en la reseña no lo digo, yo simplemente dije estaba yo tomando un café con un funcionario cubano, se llama Miguel Barnett, que hizo un libro que se llama Biografía del Cimarrón, que él tiene que ver algo con cultura de allá, pero que pues yo fui como para entrevistarlo y de ahí me dijo, oye, mira, estamos desmantelando la biblioteca de Lezama Lima porque vamos a restaurar la Casa Museo Lezama Lima. Y no, hombre, tú vieras las joyas que hay ahí, tiene una primera edición de Allan Poe, tiene unas traducciones de Virgilio que no la tiene, porque se supone que a Lezama Lima, María Zambrano, le trajo joyas de Oriente que no las tenía nadie en América, no las tenía ni Borges, y ahí hay una especie de disputa entre Lezama Lima y Borges, porque son los dos grandes sabios, ¿no? No hay quien les ponga, ¿no? Un dedo a ellos, ¿no? Imagínense el tamaño, ¿no? Si contamos que está Alfonso Reyes, que está Octavio Paz, ¿no? Que está Pedro Enrique Sureña, que hay muchos sabios en América, pues imagínense de los niveles que estamos hablando y del nivel de misterio que tendría la biblioteca de José Lezama Lima en la calle Trocadero en La Habana. Y yo recuerdo que dijo, y después ya me lo confirmó otro cubano que ya le pregunté, me dice, sí, es verdad, que El Rey Mono era el libro de cabecera de José Lezama Lima y que la edición que tenía no estaba en español, me parece, y ahora mucho me temo, que es la edición que tradujo Gwendolyn, porque era un libro pequeño, o sea, lo cual quiere decir que no era el libro original, era el libro abreviado y estaba en inglés, con lo cual quiere decir que siendo los años 40 o 50 era el de Arthur Waley. ¿Qué opinas, Gwen? No puede haber sido otro, ¿no? No hay otra, si no hay otra edición tan, digamos, popular, digo, guardando toda proporción, como la de Arthur Waley, que a partir del 43, digamos, salió al mercado y tomó fuerza. Así que yo creo que sí era la de Lezama Lima. Entonces a mí me pareció muy interesante que haya sido uno de los, bueno, no el libro, pero sí uno de los libros de cabecera, que se lo prestó uno de sus alumnos, su alumno no se lo devolvió y ahí entró en un trauma Lezama Lima para siempre, ¿no? Tenía una especie de trauma porque había perdido ese libro y me dijo, no, este chico, tú no sabes cómo se puso el maestro de que perdió el dichoso mono y el mono aquí y el mono allá. Entonces... Y nunca volvieron a conseguir ese libro. Entonces a mí me quedó, porque yo soy un fanático de José Lezama Lima, yo tengo un registro de muchas de las lecturas que le hizo. Bueno, Leo, si me permites un corchete poco profesional, Leopoldo en su vida y ha levantado muchas chicas por apellidarse como el maestro Lezama, o sea que sí, ciertos paralelismos. Sí, no soy nada de él más que un admirador, ¿no? Y sí he ido a su estudio. Miguel Barnett me llevó a ver lo que quedaba de su biblioteca porque durante décadas fue desmantelada, se quedaron muchas primeras ediciones de muchas cosas inconseguibles en América y quedó la historia del Rey Mono. Y ya estando en México, yo veo que Gwendolyn me dice, traduje el Rey Mono, se me viene la reminiscencia del Rey Mono y yo dije, claro, el Rey Mono es una novela esencialmente desmesurada, donde la fantasía, ¿no? Donde aparecen dragones, donde aparecen cadáveres que fueron reyes, que fueron castigados por la corte celestial y que ahora tienen una nueva oportunidad de vivir, pero que van a ser castigados y hasta su siguiente vida van a tener la oportunidad de redimirse. Entonces, es una obra desmesurada y a mí me daba mucho coraje en que Jorge Luis Borges menciona al traductor, pero no menciona nunca el libro. Yo tengo la sospecha de que quizás supo y quizás estaba enterado de que era uno de los grandes libros de José Lezama Lima. Lezama Lima sí hace muchas referencias, no solo a el libro, no tan evidentes, un poco ocultas, pero y sí a la tradición china. Y a mí me resulta un tanto incómodo que Borges que no tengamos un gran ensayo de Jorge Luis Borges sobre el Rey Mono, ¿no? ¿Por qué se lo atribuyes, Leo? A que era uno de los libros esenciales de José Lezama. De Lezama.
Qué A eso, interesante, porque sabes que, porque, perdón el paréntesis, perdóname, Perla Ediciones en gran medida obedece al canon de Borges, como, del claro, Borges lector, ¿no? Entonces yo me aventé y Leo y yo están todos invitados. Tenemos la idea de montar una conversación sobre texto de los prólogos de Borges, del Borges prologuista, para poder adentrarnos, digamos, un poco en el ADN de Perla Ediciones. Y te juro, Leo, que yo decía, ¿cómo es posible que Borges jamás mencione al Rey Mono? Y ahora me lo estás dejando clarísimo y no tenía ni porque idea. era el libro de cabecera del otro gran maestro. Y Mm. ahí hay otra gran discusión que es de fondo. El Rey Mono es un libro desmesurado poéticamente, por eso es triplemente admirable que tú lo hayas traducido, porque en realidad traer este tipo de imágenes, ¿no? Estas imágenes donde hay un mago que va a la tierra de un rey y hace que llueva y hace que de las piedras siempre salga oro. Ese tipo de lenguaje y ese tipo de secuencia lingüística no es en lo absoluto fácil traducirlo. No es una traducción literal, pues es una traducción poética pensada, pero ese mismo disgusto es el que debió tener Jorge Luis Borges con este libro. Un libro desmesurado, un libro barroco, pues un libro atiborrado de imágenes, de fantasía, para él todo eso era verborrea, ¿no? Había una suerte como de odio de Borges hacia Góngora, hacia Lezama Lima, hacia los barrocos cubanos. Él decía que la desmesura era una suerte como de imprudencia ante el lector, ¿no? Y por eso prefería la tradición anglosajona, ¿no? Stevenson, Chesterton, y de la tradición de América, pues los que eran más, sintácticamente, digamos, más directos, ¿no? Pues Lugones, ¿no? Juan Rulfo, ¿no? Él era, pues, imagínate, era un devoto de Juan Rulfo y de Juan José Arreola, ¿no? Autores más escuetos, más llanos, digamos, ¿no? Y lo que le interesaba a Borges más bien era la fantasía, era el factor fantástico, pero nunca de ninguna manera un autor o un libro como El Rey Mono, ¿no? Y entonces ese mismo disgusto a mí me llevó a pensar que uno de los grandes motivos por qué no conocemos Rey Monos es porque no lo señaló Borges. Porque en realidad, si tú ves, Gwen, muchos de los libros de culto, de estos grandes libros, ¿no? No sé, el Golem, no sé, este tipo de ¿Mm? libros monstruosos, ¿no? Gigantescos, el Ulises de Joyce, que en la tradición de América los conocemos es porque los prologó, porque Borges los rescata, ¿no? Y entonces, pero fíjate, tú ahora no tienes tu tarea de ahora y tu misión de ahora no fue menor, ¿no? Tú estás haciendo lo que no hizo Borges, ¿no? Que es rescatar ahora una suerte de libros como El Rey Mono, traerlo a México, traerlo con una traducción mexicana, ¿no? Y que ahora lo tenemos en las manos, ¿no? Y pues sí, quiero brevemente, no sé si aquí quieras hacer algún comentario o algo. Yo Sí, quisiera decir después, que yo no conocía al Rey Mono y que yo llegué al Rey Mono gracias a Andrés Ramírez, porque su padre, José Agustín, es absoluto acólito. En la medida en la que Borges era acólito de Stevenson, José Agustín era acólito del Rey Mono. Y Andrés Ramírez fue quien me acercó, este es un editor mexicano muy querido, amigo, al Rey Mono. Y cuando lo descubrí, cuando tuve la posibilidad de traducirlo, dije, ¡qué barbaridad! O sea, ¿cómo es posible que haya vivido 30 y muchos años ya, verdad, mi Leo? Ya que estamos envejeciendo, pues hay que decir 30 y muchos años, o sea, sin haber jamás sabido que existía el Rey Mono. Así que lo único que quiero decir es que yo no lo conocía, fue gracias a Andrés Ramírez, a quien hay que hacerle honor y mención, y le agradezco enormemente. Te devuelvo la palabra a mi Leo. ahora bien, como bien ya introdujo Gwendolyn en su erudita introducción, ¿no? Cálmate. Que hoy en día pues ya es bastante tener una erudita introducción, porque la verdad es que toda la promoción de los libros siempre fue un libro trepidante, es un libro que agotará las librerías, ¿no? La nueva novela. Y no, y pues Gwendolyn no es de esos editores, ¿verdad? Gwendolyn es una editora, ¿cómo diremos? Pesada, será la palabra, ¿no? Yo creo que es una editora con esa palabra, ¿no? O sea, ustedes me entienden, ¿no? Los que compran libros, los que están al tanto de novedades y eso saben que hay una literatura comercial que se lo traga todo y un tipo de editorial como Perla Ediciones creo que se agradece y es un milagro, ¿no? Lo dijo Benito Taibo. Si ustedes no vieron la presentación oficial de Perla Ediciones, Benito Taibo, una de las cosas que dijo fue, es un milagro que en épocas de pandemia, que en épocas con la economía destruida, que la gente no puede comprar libros y mucho menos imprimirlos, haya una editorial como Perla Ediciones que se aviente a rescatar clásicos que pues la verdad son para, ¿cómo podremos decirle a ustedes chicos? A Juan, a Ale Sandoval, a Mariana,
aquí, ¿cómo se llaman? Ya no ves sin lentes, mi Leo. Válgame Dios. Sí, como el concierto de Jim Morrison en Insurgentes. Sí, ¿no? O sea, es realmente material selecto, pero que tú estás haciendo posible llevarlo al público, al gran público. O sea, lo pones al alcance de todo el mundo, porque en realidad, pues, en efecto, no son tan caros, ¿no? O sea, sí, te guardas tu lanita, ¿no? Te evitas tus tortas, ¿no? Una semana y pues te compras tu rey mono. Entonces, bien, ya entrados en el tema, efectivamente, aquí entra en cuestión el tema grueso de esto es el rescate del canon budista original, ¿no? El que se escribió, el que no es de boca de Buda, como Cristo. Ahí me fui. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ya volviste, ya volviste. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, es que me trabé un poco. El canon original del budismo. No, me trabé, Gwen. Aquí estás, te escuchamos, dale. Sí. Dijiste el Es que yo canon te veía original así del budismo. como con interferencia. ¿Estás bien? No, estoy a toda Sí, madre y tú también, el que se Leo. escribió los 2 primeros siglos. El que se escribió, el que se escribió los 2 primeros siglos de nuestra era, ¿no? Que si bien no contienen la palabra de Buda, lo mismo pasa con Cristo, ¿no? Los evangelios no contienen la palabra de Cristo, pero es lo más cercano supuestamente que se está a la palabra de Cristo. Pues los evangelios que Tripitaka va a recoger no son precisamente la palabra de Buda, pero son lo más cercano que se está de la palabra de Buda. Entonces imagínate la tarea del monje Tripitaka, ¿no? Entonces ahí están. ¿Y qué contiene esos cerca de 1000 manuscritos que trajo este gran erudito? No, Los trajo a China. Bueno, 5000, ¿no? Bueno, no recuerdo, pero sí, no, una cosa brutal, una cosa brutal. Es una cosa, yo lo que sabía era que eran como 4 o 5 veces más que la Biblia. Ese canon bíblico original es un texto, no sé, el quíntuple de la Biblia, no es una locura lo que hizo este monje, ¿no? Porque no solo lo trae, ¿no? También lo comenta, ¿no? Es una brutalidad. Es decir, este canon 5080, original, gracias, Almita hermosa, perdón. 5080, 5000, Leo. 5000, los 5000 textos del canon Pali, es lo que recupera este monje, ¿no? A partir de ahí surge surge la gran pregunta: ¿cómo reconfigurar esta gran tradición del budismo original o el budismo primitivo? No como dicen en el cristianismo primitivo. Aquí hablaríamos del budismo primitivo. ¿Cómo reconfigurarla en un momento en que el maometanismo estaba casi desapareciendo el budismo de China, ¿no? Entonces, pues imagínate la gran labor que tiene este autor de introducir por medio de una especie de Quijote, ¿no? Es como si nos hubieran evangelizado con una obra literaria, ¿no? Es una cosa Ándale. preciosa. Es una cosa preciosa porque este hombre, porque ¿qué contiene este canon Pali? Contiene pues todas las leyes que deben de tener los budistas, ¿no? Los budistas puros, digámoslo así. Tiene toda la reglamentación ética, ¿no? La fundamentación ética religiosa original. Este hombre la transmite por medio de su rey mono. Y yo quiero remitirme, no sé si ustedes tengan por ahí a la mano su rey mono, porque aquí está aquí en la página 117, es donde surge, yo creo que, donde se explica muy bien el fundamento del libro, ¿no? Todo lo que ha contado Gwendolyn, todo este contexto tiene ahí dice, un día en que Buda predicaba ante bodhisattvas y arhats, al final de su sermón dijo: he observado que hay mucha diferencia entre los habitantes de los 4 continentes del universo. Los del continente del oriente son respetuosos, pacíficos y alegres. Los del continente del norte tienen predisposición a matar, pero son tan tontos, estúpidos y apáticos que no hacen mucho daño. En nuestro continente occidental no hay avaricia ni ocurren matanzas. Cultivamos nuestros humores y ocultamos nuestra magia. Y aunque no tenemos iluminados supremos, todo mundo está a salvo de las arremetidas de la edad. Sin embargo, en Yabuduipa, el continente del sur, son avaros, concupiscentes, asesinos y pendencieros.
Me pregunto si un conocimiento de las verdaderas escrituras no provocaría en ellos una mejora. ¿Acaso posees tú esas escrituras? Le cuestionaron los bodhisattvas. Sí, 3 canastas. Una contiene el Vinaya, que habla de los cielos. Otra contiene los Sastras, que se refieren a la tierra. Una más contiene los Sutras, que salvan a los condenados. En total están ordenadas en 35 divisiones escritas en 15.144 rollos. Son el camino a la perfección, la única puerta de entrada a la virtud. Ahí el Buda está explicándoles, ¿no? ¿Qué es lo que necesita estos universos, ¿no? Porque ya ves que aquí es como en Goku, ¿no? Hay un montón de mundos, hay un montón de tierras, ¿no? Hay un montón de lagos, de mares, de pueblos, de poblaciones. Perdón que te pregunte, yo ya citaba y no me canso, yo tengo una pobrísima cultura audiovisual. Goku es Dragon Ball, es una cosa que se llama Dragon Ball, ¿no? Exacto, sí. Sí, claro. Que es muy popular eso. Eso es el Rey Mono. Mucho. Para los que Sí, no sepan, no tengan. sí, Yo me enteré apenas, pero todavía no sé qué sí. es Goku, así que bueno, nada más, ayudándome a situarme yo también. Sí, ¿Tu hijito Goku, ve Goku? Sí, claro, somos, no, pues, nunca viste Goku, Gwendolyn, ¿en dónde no tuviste adolescencia, no tuviste infancia? Fíjate que en mi adolescencia, y pues ya, que sea lo que tenga que ser. Yo en mi adolescencia estaba montando el club de fans de Alejandro Sanz en Uriangato, Michoacán, no sé. No tenía tiempo para mucho más, Leo, discúlpenme. No, claro, pues Goku es el Rey Mono, claro, es la versión de Akira Kurosawa, ¿cómo se llama este cuate? Akira Kurosawa. Kurosawa. Uh-huh. Akira Kurosawa es no, ¿cómo se llama? Alguien de aquí debe saber cómo se llama el creador de Goku. Es Akira Toriyama. Akira, ¿cómo se llama? Akira Toriyama. Akira Toriyama. Sí, Akira Kurosawa es el cineasta, Gwen. Sí, pues discúlpeme, yo les dije que no sabía nada, oye. Sí, Goku es la versión del Rey Mono de Akira Toriyama. Y si tú ves ahí hay un montón de cielos, ¿no? Mueres y vas a un cielo y vuelves a morir y vas a otro cielo, ¿no? Y después hay uno que te salva y regresas y te vuelves a morir, ¿no? Sí, el rey mono popular, digamos, el Rey Mono de las caricaturas que se hizo, y yo creo que nadie sabe, bueno, muy pocos de los fans de Goku saben que Goku es el Rey Mono, ¿no? Fíjate que a mí hubo gente que me dijo, oye, métele una fajilla que diga, de aquí nace Dragon Ball. Y yo decía, no, es que no puedo, o sea, entiendo que comercialmente puede prender, pero si yo no sé qué coño es Dragon Ball, yo creo que de hecho tienes que verlo aquí todo. Sí, Leo, lo miramos todo, juntos. Lo miraremos las peleas, juntos. Solamente que en Dragon Ball, en vez de ir por las sagradas escrituras del budismo, van por las esferas del dragón, ¿no? Es también un viaje, ¿no? Es también un traslado. Pero y fíjate que a mí, este maestro cubano, Barnett, también me dio a mí porque no, después de esto ya hice pesquisas, güey. ¿Qué creías tú que me iba a quedar así? De ninguna manera, mi Leo. Sin saber más del Rey Mono, que es un dios hindú, que es un dios hindú mono. Este Rey Mono original, que tenemos aquí, en realidad me dijo el nombre incluso, a ver, pero es un acompañante del dios Rama, también es parte del panteón hindú, del panteón esencial hindú. Entonces, si ves, hay una cosa muy impresionante con este Rey Mono, que es que hay una multiplicidad de figuras, sobre todo en Oriente, que vienen de aquí, que nosotros no lo sabíamos, ¿no? Y que tiene un legado muy grande. Me decían, por ejemplo, muchas películas de Bruce Lee tienen también un fundamento en el Rey Mono. Yo no tenía la menor idea de eso. Es decir, hay como una tradición actual muy grande de este libro que es completamente desconocida porque no tenemos una tradición del Rey Mono. Así la tenemos de la Odisea, la tenemos del Quijote, la tenemos de las Mil y Una Noches, ¿no? Pero no la tenemos del Rey Mono, ¿no? Es realmente una gran deuda que tenemos con la cultura occidental, que si bien, como tú dijiste, en China es un libro, pues es uno de los libros más populares, ¿no? Evidentemente como el Quijote de allá, pues en Occidente apenas lo estamos conociendo, ¿no? Bueno, realmente los lectores de a pie, los lectores que vamos a Gandhi, que vamos al Fondo de Cultura Económica, no lo conocíamos, ¿no? Y me parece que este es uno de los símbolos de la literatura, de la cultura china que tenemos que rescatar
y que ahora está al alcance de todos nosotros. Entonces, bueno, antes de hacer otros comentarios del desarrollo de la historia, no sé si tu audiencia quiere decir algo, quieran dar su propia impresión del Rey Mono, no lo sé. Bueno, claro, Carla, adelante. Discúlpenos a Leo y a mí, hablamos mucho, nos emociona mucho esto y les hablamos desde el amor y la pasión por los libros, no crean que es una cosa de lucirnos. Carla, por favor, preciosa. A Carla la conocí, que sepan. A Carla la conocí en un seminario de ciencia ficción latinoamericana de la UNAM, así que me emociona mucho recibirte aquí, Carla. Bienvenida, gracias. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por todos los comentarios que han dicho, Leopoldo, Gwendolyn. Termino más encantada con Rey Mono y hasta me dan ganas de releerlo. La verdad es que de por sí, antes que nada quisiera hacer comentarios respecto al libro, cómo está el formato. Quedé impresionada, o sea, con tu editorial, Gwendolyn. La verdad es que la calidad del papel, desde la pasta, o sea, yo tenía miedo de que la pasta conforme fuera abriendo el libro se dañara y no, o sea, está intacto. O sea, lo ojeas a gusto y todo. En fin. Es porque está cosido, Carlita. Sí. No está pegado, viene por folios y viene cosido y eso impide que se deshoje. Sí, la verdad es que felicidades. Gracias, hermosa, gracias. Estoy encantada. Y bueno, respecto al comentario del libro, seguramente va a ser muy general porque soy todo iniciada. Es validísimo. No manches, leer El Rey Mono en estos tiempos pandémicos, chicos, es una proeza. Todos se merecen aquí un Nobel de la lectura. Leo me podría contradecir, pero yo creo que no, que está de acuerdo conmigo. Gracias. No, bueno, a ti. Encantada con todas las escenas, los espacios en los que desarrollan la trama en cada uno de los capítulos. La verdad es que creo que la riqueza con la que se aprecian todos los escenarios, por ejemplo, la parte de los duraznos, por decir una de muchas, creo que es mi favorita, ¿no? Y también ver la evolución. Cuando Mono arma su desmadre en el cielo y se come todo lo... es increíble. Y se embriaga todavía y con descaro dice así como de yo, ¿por qué recibir un castigo, no? O sea, soy el más sabio de aquí. En fin, ver esa evolución que tienen los personajes, no solo Mono, sino sus acompañantes y el mismo Tripitaka. O sea, yo a Tripitaka me cayó súper bien, me daba muchísima risa cuando el pobre se soltaba a llorar porque no sabía qué hacer ante cualquier adversidad, ¿no? Y también la ligereza de Cerdito y el descaro, ¿no? O sea, como de, ay, a mí me dejan cargar con todo y ustedes como si nada, ¿no? Entonces, bueno, en fin, terminé encantada, fascinada con todas las escenas y los personajes. Yo te digo que yo leí, lloré. No hay manera de no compenetrarse ese nivel. Cuando el Buda les otorga su cargo, ¿no? Que hace, que convierte a Tripitaka en Buda y a Rey Mono en Buda y lloraba de emoción, o sea, estaba absolutamente absorbida por la historia y da gusto, ¿no? Ver que, digamos, tiene un cierre este peregrinaje de 15 años y de 500 páginas, que para nosotros no es poca cosa, perdón. Así que gracias, Carla, me emociona mucho que lo hayas leído con tanta ilusión y que te haya satisfecho, porque sé que eres una lectora de primerísimo nivel y muy exigente. Así que gracias. Qué honor para ver la edición, tenerte aquí. ¿Quién más quiere hablar, chicos? Es voluntario, no los obligamos, pero son súper bienvenidos. Citlali, arráncate. Ay, hola, buenas noches. Hola, Citlali. Apenas estoy comenzando. Todavía no lo he terminado, pero luego de escuchar tanto a Leopoldo como a ti y a Carla ahorita, o sea, ya quiero meter, o sea, continuar con la lectura. Y sobre todo porque hace unos meses estuve leyendo los sermones medios del Buda. Entonces, escuchando todo esto que estaban comentando, el viaje que hace, como las escrituras que va tras ella, yo siento que va a haber como conexión, ¿no? En esto, o sea, como en todo. Y luego, o sea, la manera en que yo llegué al Rey Mono y a Perla Ediciones fue por unos amigos. Ellos me recomendaron como la editorial y los libros, ¿no? Vivan tus amigos siempre. Claro. Sí, creo que los conoces. Jimena Yáñez y Mauricio. Son editores en Perla Ediciones, son parte fundamental de mi equipo editorial. No, Jimena y Mauricio, claro, todos los honores. Gracias a ellos el libro es tan limpio, casi súper limpio. Tiene por ahí 12 ratas con las que me estoy lacerando, pero bueno, no hay libros sin erratas.
Y ellos me recomendaron, me dijeron, no, ¿por qué no lo checas? Mira, y dije, bueno, pues va, ¿no? Y como que, o sea, del título, o sea, nada más del título y luego las portadas de todos los libros también, o sea, el trabajo como de diseño son muy, muy bonitos. Esta portada hermosa, hay que decirlo, no me canso. Esta portada es de Gabriel Pacheco y les comparto, si nos siguen en redes ya lo saben porque pues ya nos cansamos de decirlo, Rey Mono este año ganó el premio al arte editorial por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en la categoría de libros para jóvenes. Es un súper honor para nosotros tener 3 meses en el mercado, haber sido condecorados con este grandísimo honor. Y esto no hubiera sido posible sin este mono de Gabriel Pacheco. Es lo último que quiero decir. Continúa, perdón, Citlali, perdón. Sí, entonces, o sea, me llamó la atención desde el primer momento, ¿no? En que me metí a la página para encargar los libros, dije, no, o sea, el Rey Mono tiene que ser mío. O sea, con todos, ¿no? Y igual los otros libros que también encargué y que también espero leer después del Rey Mono. Entonces, pero escucharlos y con tanto entusiasmo de los 3 que ahorita han hablado, como que sí me llena de entusiasmo para terminarlo de leer, ¿no? Sobre todo por todo esto, ¿no? Y lo que comentaban de Lezama Lima, de Borges, ¿no? Que cómo es que no están dentro, bueno, entra con Lezama, pero no lo menciona Borges, ¿no? Y que justo, o sea, ellos de alguna manera forman este canon, ¿no? Claro. En la literatura, o sea, y que sigue, ¿no? Vigente, o sea, si conocemos en América Latina estos procesos como de lectura, ¿no? Pues es por ellos, ¿no? O al menos por Borges. Así es. Como la figura central. O sea, y no descartando a Alfonso Reyes, ¿no? Por decir algo aquí en México, que también es como de los pilares. Entonces, sí, los felicito. Gracias, Citlali, un honor. Y aquí el brazo pesado de la literatura es Leopoldo Lezama, así que gracias, Leo, por explicarnos por qué no estaba con Borges, pero sí con Lezama, ¿no? Ya luego quizás haremos otra sesión para hablar de las pugnas entre Lezama y Borges, que también suena que está muy chismoso y muy divertido, oye, ahora que estamos tan encerrados. Chicos, ¿quién más quiere participar? Repito, es voluntario, pero es súper bienvenido y súper agradecido. Sí, Juan Terrazas y luego Alma, por favor. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Te escucho, sí, te escuchamos, sí. Pues de hecho, bueno, a mí me lo recomendaron. Alguien me dijo, ¿sabes qué? Creo que el libro perfecto para ti es El Rey Mono. Y yo dije, bueno, pues a ver, ¿no? A ver qué tal. Y entonces, de verdad, bueno, de hecho fue un obsequio, me lo regalaron. Y dije, bueno, pues vamos a darle un vistazo, ¿no? Entonces, desde que lo empecé a leer, de verdad, o sea, desde que lo vi y lo toqué, fue así como de, no manches, o sea, prácticamente sentía que estaba agarrando oro. O sea, es una edición de verdad muy bonita. Aparte, o sea, de verdad está muy, muy bonito el libro, ¿no? Desde los prólogos, todo. Y pues bueno, ya que lo empecé a leer, o sea, de verdad está increíble, porque aparte, después de terminar de leerlo, o sea, como que te quedas pensando y dices, no, pues es que hay una evolución en los personajes, que incluso, o sea, ¿para qué quieres ir al psicólogo si muchas cosas que puedes aprender ya las encuentras en el libro, ¿no? Cómo evolucionar tú mismo, aparte, o sea, tenemos algunas virtudes que comenzamos como a volver un defecto, pero también tenemos defectos que empiezas a convertir en virtudes, o sea, te vas como retroalimentando de lo malo, igual que le pasaba como a Rey Mono, que por ejemplo era un personaje un poquito conflictivo a veces, pero eso lo llevaba como que también a reinventarse y adaptarse y a poder continuar, ¿no? Con una vida súper, súper buena, de buen camino. Y eso pues también como que te deja así como que pensando, es como lo decían, o sea, después de que terminas de leer Rey Mono, o sea, te quedas pensando, te quedas como que meditando toda la historia de nuevo, o sea, cómo te vas transformando tú mismo a partir de leer una historia, ¿no? Y de hecho, como que sí me quedé con esa espinita, ¿no? De creo que sí, Rey Mono es algo que todos debemos de leer, o sea, es algo que realmente todos debemos de conocer. Y pues de hecho, igual, por ejemplo, bueno, tengo una conocida que conocía a otra, que conocía a otra, que conocía a otra, que creo que la conoce, no recuerdo la verdad, es una chica que se apellida García, que creo que es parte de su equipo, pero ella fue la que, creo que no recuerdo muy bien, pero No te preocupes, Juan. pues ella fue la que nos empezó a decir así como de,
Ajá, fue la que nos empezó a decir como de, no, ¿qué creen que va a salir esta nueva editorial? Y bla, 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 ¿no? Y yo dije, bueno, pues ya, ¿no? Bendita esta García, esté donde esté y pertenezca a la organización que pertenezca. Sí. Ajá. Y bueno, el chiste es que ya después cuando empezamos, y yo dije, sí, pues a lo mejor pues X, ¿no? O sea, pues una nueva editorial. Pero ya cuando le empecé como a ojear y a leer y todo eso, o sea, a uno le da gusto, o sea, que haya, por ejemplo, incluso como usted, como Güell, que estén Usted, traduciendo no me digas, libros. Juan, de por sí yo la crisis de la edad. Ay, Y lo de usted, bueno, Leo, ¿a dónde nos vamos tú y yo? Bueno, o sea, por No te ejemplo, que haya preocupes, que tú eres muy personas joven. que haya personas que estén traduciendo libros, o sea, que al final de cuentas son nuevos para nosotros como mexicanos, o sea, porque yo en la vida nunca había escuchado hablar de Rey Mono hasta que apareció este editorial. Y ahora de verdad no me canso en recomendárselos a todo el mundo. O sea, es así como de, no, es que tienes que Qué conocer, bello. o sea, y aparte, cuando uno va checando, o sea, te vas dando cuenta que de todas las ediciones, creo yo que la mayoría son como nuevas, ¿no? Bueno, yo no había escuchado muchos títulos que tiene, o sea, como esas traducciones yo no había escuchado de la mayoría. Entonces, pues aparte siento que pues estamos sacando libros o títulos que pues realmente son como pues un nuevo pilar, ¿no? En la literatura mexicana, porque al final de cuentas pues eran cosas que no teníamos aquí. O sea, nunca habíamos escuchado hablar de Rey Mono, como dice, y pues ahorita pues ya es algo que pues prácticamente es como el Quijote que todos tenemos que tener en casa, ¿no? Y pues prácticamente es básicamente eso. Pero sí es un libro increíble, de verdad, súper, súper increíble. Y pues sí los felicito, porque de verdad ya tengo una editorial favorita, que es Perla Ediciones. Entonces, qué emoción. pues pronto, mientras vayan saliendo los demás títulos, pues ahí los vamos a ir adquiriendo todos. Qué Pero pues emoción, prácticamente Juan. es todo eso. Y pues qué gusto estar aquí tomando esta charla, porque de verdad da mucha emoción, o sea, escucharlos hablar de verdad hace que uno le nazcan las ganas de querer estar conociendo toda esta onda, ¿no? Es así como de ya necesito que salgan más títulos, por favor, ya los necesito. Porque Perla sí, Ediciones necesita pagar sus deudas traigo. y después saldrán más títulos. Ese es el estatus, ¿no? Si Sí, es Perla lo que Ediciones veo. tuviera un relationship status sería pagar las deudas ya. Habiéndolas pagado, con mucho gusto hacemos más libros. Pero que escuchar a un lector, Pero pues sí, Juan, nosotros yo no te seguimos. conocía, ¿no? Y tu entusiasmo, la camiseta que traes puesta, que ya hayas terminado el Rey Mono, que me digas, recibí el libro, es un regalo, es que yo quiero llorar de emoción. Y esto es por lo que vale la pena estarse batiendo en este campo que es la edición independiente. Así que gracias, Juan, de verdad. De hecho, hasta ahorita creo que ya es mi libro favorito. ¡Guana! Ya ¡Es muy se ha vuelto bien. ambicioso! Se fue, bueno, o sea, realmente al terminar de leerlo, de verdad ya quería leerlo nuevamente, o sea, porque decía, Ay, bueno, mi había vida. cosas que igual y no había entendido bien, pero así como de, no, es que tengo que, volverlo a leer, ¿no? O sea, era algo muy increíble, o sea, estaba muy, muy padre el libro, entonces, ahorita ya tenemos editorial favorita que es Perla Ediciones y pues ya un libro que es el favorito de la biblioteca. Gracias, Muchas Juan. felicidades. Lloraría si no supiera que publicaremos esto, pero me voy a contener. Gracias. De Yo acuerdo. creo, Leo, que tú y yo tenemos que hacer esto con todos los libros, porque me siento muy cómoda contigo. Eres muy listo, Leopoldo, siempre lo he dicho, oye. No, y los Méritos no te comentarios son muy faltan, mi Leo. atinados. Los comentarios son muy atinados. La primera compañera habló del humor, o sea, de eso no hemos hablado. Es un libro chistosísimo también. Por supuesto. Nosotros nos hemos clavado mucho pues, como en la cuestión religiosa, filosófica, ¿no? Filológica, ¿no? Como en el aspecto duro, ¿no? Pero en realidad Claro. también es un libro en que te vuelas de la risa, ¿no? Por ¿No? supuesto. El cerdito, como ella bien dijo, pues sí es un personaje bien chistoso, ¿no? Que A mí me da más risa el Rey ¿no? Mono, ¿eh? Yo no puedo, ¿Sí? me parte. He llorado de la risa con Rey Mono. Me acuerdo de una escena, no sé si la recuerden ustedes, donde se está quejando un ministro del Rey Mono y le dice, ¿y este cabrón? Ya con todas las estrellas va de amigote. ¿Cómo me reí leyendo eso y traduciendo? Sus amigotas, ¿qué respeto es este? Pónganle uno hasta aquí. Así que efectivamente, la carga de humor que señala Arthur Wallis, él mismo decía, no hay nada como Rey Mono en la literatura occidental, ¿no? En su muestra de sátira antiburocrática y humor. Eso sí que es único y que es genial.
Quiero cederles la palabra, chicos, para ir como cerrando. ¿Quién más quiere hablar? Almita, Marianita. Bueno, les tengo que decir que... bueno, perfecto. Adelante todas. Alma, Mariana, Lubels, por favor, en ese orden. Adelante. Ok, bueno, un poco con trampa, porque ya habíamos tenido algunas sesiones en las que habíamos platicado del libro, pero mencionando como los puntos más importantes o lo más significativo que me ha quedado, y ya al terminar el libro, por supuesto, es que en efecto es muy chistoso. O sea, hay partes en las que dices, están a dos de estas criaturas celestiales, estos miembros de la corte, de traer una torta de chorizo y pasar a la ventanilla 7 a alguien. O sea, es como, de verdad, o sea, eso es tremendo. Por supuesto, entendiéndolo desde la sátira y de por qué tiene ese acercamiento, es maravilloso que llega y pide las escrituras y le dicen, y pues cáete con algo, ¿no? Es como te hace pensar un montón de cosas y luego regresan y lo acusan con Buda, y Buda, en vez de ofenderse, dice, bueno, o sea, obvio, ¿no? O sea, es como una cosa ahí que confronta mucho el camino espiritual, que nosotros asumimos como una cosa muy pura, con de repente estas cosas que resultan ser profundamente humanas, inclusive en las criaturas divinas. Claro. Por supuesto, viven unas aventuras tremendas. En efecto, el mono, o sea, provoca diferentes emociones en el lector. Hicimos una definición que creo que tiene que ver con si tienes niños de 6 o 7 años en tu casa, lo odias, si no, lo amas. Yo tengo un sobrino de 8 y entonces yo me imaginaba a mi sobrino empoderado como es, que ya parece adolescente, diciéndole a su mamá como, pues si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? ¿No? O sea, como muy, muy vivo, como muy cínico en sus modos, pero a la vez muy auténtico a su carácter y a que es un mono, por supuesto, y a cómo surgió y a su naturaleza por sí misma. Tiene unos momentos muy simpáticos. A ver, tengo que decirlo y lo voy a decir de una vez, lo siento, pero a mí Tripitaka me parece la criatura más del mundo. Es de hueva, es de súper hueva. Tripitaka te tira a llorar por todo. Es como, no puedo cruzar el río y lloro amargamente. Vio un árbol y no pudo bajar la manzana y lloró amargamente. O sea, es como, hueva. Todo se le complica al pobre hombre, todo. Y entonces, ya lo habíamos comentado inclusive en alguna otra conversación, que esto es muy simpático porque por un lado tenemos a este mono irreverente que es un sinvergüenza, ¿no? Y que hace lo que quiere como lo quiere. Y por otro lado tenemos a Tripitaka, que es mesurado, pero también es agachón. Entonces, de repente dices, el mono se quiere redimir, porque leemos su historia al principio y vemos su génesis y toda esta historia magnífica en la que es súper empoderado y súper tal hasta que lo castigan y entonces recibe su merecido y todos decimos, bueno, se hizo justicia, a pesar de que el mono es entrañable, ¿no? Pero sí hay una cierta recompensa en pensar que no todos los actos egoístas o no todos los actos interesados van por ahí libremente. Pero después está en camino a la redención y entonces su primera prueba va caminando junto a Tripitaka y Tripitaka dice, bueno, es que venían unos que eran unos ladrones, me parece. Y pues y dice el mono, y pues los maté a todos, ¿no? Después de que Tripitaka se tira a llorar. Entonces como, menos mal que estás iluminado, compa. Pero a la vez es muy significativo de que van encontrando entre ellos dos una especie de balance, ¿no? Un compañerismo, que el arrojo de mono va compensando con esta calma pasiva de Tripitaka y van encontrando algo uno en el otro. Y bueno, la verdad es que el resto, por ejemplo, el caballo, pues qué bonito, el dragón, ¿no? Arenoso, pues qué padre arenoso. El cerdo no entiende nada. Y al final, cuando le dan su título, dice, pero yo, o sea, es como, ya cállate, compa. O sea, te hicieron esto, ya. Después de que te comiste a 843 humanos, ya, ¿no? Pero es interesante verlos. Hay episodios que resultan como de, les quieres agarrar a zapes porque dices, están viendo cómo están las cosas y todavía quieren jugarse bromas entre ellos. O sea, como que no están haciendo equipo y ven las circunstancias, entonces se enfrentan a un nuevo obstáculo y tal. Por supuesto, es parte de las lecciones que están aprendiendo. Me gusta mucho, por ejemplo, que en el cierre hablan mucho ya de este tema de, bueno, ¿cuántas
lecciones van a aprender y entonces lo cierran a números mágicos y viene por aquí y por allá. Me encanta el papel de la Bodhisattva, ¿no? De Kuan Yin. No recuerdo el nombre Las exactamente. mujeres en el taoísmo representan todo lo mejor que hay. Es decir, cuando hablamos de una diosa que es omnipotente y que es sensata y que es razonable y que es madura, siempre es una mujer. Y es una cosa muy taoísta, hinduista, perdón. Tengo unos tragos encima, con lo cual pues yo mejor ya no. Kuan Yin, ¿no? Kuan Yin. Sí, gracias, Leo. Ayúdame aquí a sacar esto adelante. Ella es maravillosa, vaya, o sea, al final ya cuando Mono sube a buscarla porque dice, bueno, ya estamos en una broncota y secuestraron a nuestro compa Tripitaka y ¿qué hacemos? Porque se lo llevaron a la casa de la tortuga y se lo van a devorar. Y cuando llega, la Bodhisattva dice, mijito, yo ya arreglé tu bronca, o sea, no tenías ni que haberme venido a decir porque yo ya te hice la tarea. Y tiene, o sea, definitivamente el camino del mono, por ejemplo, es muy emocionante. La verdad es que además tiene una narración, y estoy ya hablando un poco más del tipo de escritura. A ver, no estoy diciendo atentamente tú nada, pero sí creo que es extraordinaria. O sea, creo que hiciste un trabajo excepcional. Arthur Wally, Alma, Arthur Wally. Sí, pero tu traducción es maravillosa porque el ritmo no se pierde. Tengo la versión de Wally y leí algunos capítulos a contraste, solamente para cotejar un poco el ritmo y demás. No se pierde, mantiene el ritmo, mantiene el tono, que es de lo más complicado, y no solamente usas palabras como o sea, no es una traducción, o sea, es una traducción en toda forma, porque no estás traduciendo palabras, estás traduciendo inclusive emociones, ideas y conceptos, que es maravilloso. Y eso pocas veces se ve con tanta maestría. Y el texto de Wally, además, es un texto maravilloso porque recuerda mucho a estas historias de cuando somos niños y nos dicen, y si quieres saber qué pasó, ve al siguiente capítulo, ¿no? Y entonces te recuerda a esta historia del narrador omnipresente que de repente viene y te está contando historias y entonces te sientes otra vez como con la emoción del cuentacuentos. No sé si a ustedes les pasó, de niña mis papás estaban obsesionados con que fuéramos a todas las clases posibles. Éramos niños karatecas, nadadores, hacedores de cerámica, pintores, y nos llevaban a talleres de lectura y de creación literaria con una persona que se llama el tío Patota. No sé si alguien ubica eso, pero bueno, el tío Patota, que era claro que sí. Era una maravilla, ¿no? Hacía estos talleres literarios en los que nos ponía a hacer dibujos y luego contar las historias de estos dibujos. Hacíamos prácticamente cómics o libros ilustrados con él. Y me acuerdo mucho que hacía esta cosa, tenía esta historia del narrador, y entonces se sentaba contigo y te leía y te los actuaba y te contaba y te decía, ¿quieres saber qué pasó? Y entonces de repente es un recordatorio, o para mí fue por lo menos un recordatorio muy lindo de la infancia y la inocencia de la infancia y esperar las historias y la emoción de conocer, y eso hace que se vuelva una aventura épica. O sea, este momento en el que tienes toda esta cadena de emociones es maravilloso, o sea, es muy impresionante. Y bueno, no voy a hablar más de Perla Ediciones porque aunque sostengo que mi opinión es completamente objetiva y no subjetiva, Gwendolyn no me cree, pero es una de las cosas más bonitas y además tiene un valor, o sea, tiene un valor y una energía y una valentía el haber lanzado una editorial en esas circunstancias, en media pandemia mundial, dándole cultura, dando amor y además con la tenacidad de decir, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer así, lo voy a hacer bien. O sea, no te rendiste a ninguna de las cosas que dijiste que ibas a hacer y le estás entregando a tu lector final el producto de calidad que te comprometiste desde el día 1. Y eso es evidente para todos los que hemos estado viéndote en el proceso y los que seguimos viéndote y los que estamos leyéndote. Entonces, pues ya los dejo hablar a los demás porque ya hablé mucho. Creo que sí conviene decir que Alma es como una de mis mejores amigas en el mundo, con lo cual evidentemente no hay objetividad. Lo aclaré, pero dije, ella cree que no soy objetiva, pero sí soy objetiva. No puede ser objetiva, mi amor. Totalmente, y toda mi familia está de acuerdo, inclusive los que no se llevan tanto contigo. Gracias, preciosa. Creo que es hora de cerrar la sesión. Marianita, habías levantado la mano y me parece que después ya no veo a Lubels, creo que anda por aquí, pero Marianita, para que lo sepan, es un pilar de Perla Ediciones porque ella desde el día 1 es nuestra fuerza en Twitter, porque yo tengo muchísimas áreas de oportunidad y en el top 1 de mis áreas de oportunidad está Twitter. Así que Mariana es nuestra voz en Twitter, así que Marianita, adelante, por favor. Sí, pues yo quería decir como
de la desmesura que comentaba Leopoldo y cómo también, o sea, está en todo. Y yo pensaba especialmente en Mono y cómo es un personaje tan complejo. O sea, hace un buen que no leía un personaje así. Y yo soy de las que al inicio lo odiaba. O sea, yo decía como, no, es que qué horror con este tipo. Pero aún así no podía dejar de leer. O sea, aún así era como, pues a ver qué más hace. Y también lo que decía Alma del ritmo. O sea, te mantiene ahí y no te suelta. Y también esas frases, o sea, al final de cada capítulo me encantaron y a mí no me recordaron tanto como literatura infantil, pero no hace que te olvides de la tradición oral y creo que eso es súper importante. Entonces, o sea, porque justo te hace pensar en todo lo que hay detrás de este libro y la historia. Entonces, eso me pareció ¿Lo increíble. terminaste, Marianita? Sí, ¿Y te gustó? sí. Bueno, Marianita es de letras inglesas, es peso pesado, ¿eh? No sé qué ustedes que aquí andamos con. Mariana es egresada de la UNAM de letras inglesas, y es muy precioso trabajar contigo, Marianita. Así que Gracias. es un honor que estés aquí y que hayas terminado el libro. ¡Qué emoción! Oh, te quiero. Al final no También. me amo, ¿no? Pero sí me cayó No bien. pueden no amar amor. No entiendo a la gente que no lo ama. Yo lo súper adoro, pero bueno, cuestión de enfoques, ¿no? Sí. ¿Quién más quiere decir algo, chicos, antes de cerrar la sesión? Para concluir. Lubels y Ale, y ya. Adelante, Lubels, por favor. Sí, hola. Hola, mi reina. Yo llegué al libro porque estaba buscando una edición de La hija del rey del país de los elfos y llegué a Perla Ediciones y todavía no salían. De hecho, les estuve mandando muchos mensajes por todos lados porque me urgía conseguir mi ejemplar. Y la verdad es que soy muy fan de Dragon Ball y me gusta mucho como toda esta historia de Goku y todo lo que conlleva. Y hace mucho tiempo también había visto una película que se llama El Reino Prohibido, The Forbidden Kingdom, que es una película que justamente es la adaptación del Rey Mono con Jet Li y Jackie Chan. Esta es una versión gringa. Está como muy light con respecto a lo que es la historia. Y cuando vi que Perla Ediciones tenía la versión del Rey Mono, pues me volví loca y decidí comprarla. Lamentablemente no tuve suficiente tiempo para terminarlo, pero pues prácticamente, o sea, todo lo que ya han dicho, ¿no? Que como el desparpajo que tiene Mono y pues sí, que Tripitaka es como súper aburrido y como súper básico, siento, en algunas situaciones. Súper llorón, creo que sufre muchísimo más de Tripitaka la es cuenta. insufrible, yo no lo soporto. Allá ustedes que quieren a Tripitaka, no es mi caso. Sí, pero justamente como fan de Dragon Ball, pues pude encontrar como muchas similitudes con lo que es la historia, ¿no? Y que pues sabemos que pues Dragon Ball está basada completamente en el Rey Mono, ¿no? Simplemente por el nombre, o sea que el Rey Mono es un Wukong y Goku es Son Goku, entonces fonéticamente pues tienen un paralelismo, ¿no? Igual el desparpajo, la inocencia que tiene Goku cuando es joven y la misma, ese mismo desparpajo que tiene Mono de desafiar dioses, de desafiar a medio mundo y poder hacer y deshacer muy a su antojo. Entonces, ha sido como un trayecto muy padre de poder comparar, ¿no? O sea, una de mis animes favoritos con una gran historia que realmente pues me ha dejado impresionada y que pues ya deseo terminar de leer pronto. Ay, gracias, Lupita. Me consta que antes de lanzar Perla Ediciones, Lupita pedía sus libros y mandaba correos. ¿Por qué no pasa mi tarjeta si tengo $100,000 de crédito? Yo, es que no hemos lanzado. Discúlpanos, aguanta, bala, porque no puedo. Sí. Eres la primera gran compradora de Perla Ediciones, Lupita, me consta y te lo agradezco en el alma, la verdad. Es verdad. La verdad, soy súper fan de tu trabajo. Bueno, ya lo había puesto por ahí en algún correín,
pero hace mucho tiempo tuve oportunidad de trabajar contigo en Random. Fui dictaminadora contigo de, bueno, Juego de Tronos, entre otras varias cosas. Entonces, pues ha sido también encontrar tu editorial y todo el trabajo que has estado haciendo ha sido impresionante y la verdad soy tu fan. Lupita, gracias. No voy a decir nada más porque lloraría y es inapropiado en aras de que vamos a publicar esto. Pero gracias, lo sé y te lo agradezco enorme. Sé que has estado detrás de esto desde el principio, desde mucho antes de que saliéramos a la luz. Y sabes que mi desarrolladora web me decía, hay una mujer que se llama Guadalupe que no sé cómo encontró la editorial, no sé cómo dio con los libros y ha metido 10 pedidos, ponle un hasta aquí. Y yo, hola, mil disculpas, todavía no salimos al mercado, así que Lupita, gracias, nos has dado ¡Qué pena! No, qué emoción. Oye, qué emoción, neto, lo he dicho 30 veces, publicar libros en este país desde la trinchera independiente es luchar contra corriente, toparte con gente que está dispuesta a seguirte, a compartir el mensaje, a leer tus libros, es un milagro, tú eres un milagro, Lupita, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti. A ti, mi reina. Para cerrar esto, chicas, ahora sí, Ale y Almadelia Fuentes, por favor, porque si no, siento que nos van a votar aquí todos. Pues yo, adelante, Ale. Darles las gracias porque estoy encantada con todos los libros. Yo dirijo varios círculos de lectura y en dos vamos a leer en enero El Rey Mono y en otros dos vamos a leer El Hombre que Perdió Su Sombra. Este a mí me encantó. Yo desconozco, no sé quién es Goku, no conocía yo al Rey Mono, no tengo ni idea de China y Buda y el taoísmo, pero soy instructora de yoga kundalini y entonces en el yoga kundalini siempre nos dicen que la mente es como este mono que salta y piensa 1000 cosas a la vez y no tiene sosiego. Y cuando yo lo empecé a leer decía yo, sí, claro, es que esta es la mente, esto es lo que pasa con la mente. Como tú habías dicho que era como el Quijote de Oriente, ya después yo dije, pues es que sí, el otro Tripitaka es un Sancho, ¿no? Y Don Quijote. El Rey Mono muestra el ser humano que no tiene miedo y que se avienta a vivir y que dice, luego resuelvo si hay algún problema, ¿no? Y el otro es este ser humano que no hace las cosas porque se muere de miedo, ¿no? Y se queda paralizado y a mí me ha encantado porque es amar, o sea, el Rey Mono es así como aviéntate, no pasa nada, ¿qué es lo que tú hiciste con tu editorial, no? Yo creo que por eso lo amas tanto, porque es, pues échale ganas y lánzate por tu sueño y después a ver qué pasa. Si hay que recoger pedazos, pues se recogen pedazos. Yo espero que no, que te vaya muy bien, que pagues todas tus deudas, que salgan los demás libros, porque yo quiero el de mitología. Y entonces yo te hago publicidad en todos lados y espero que sigan teniendo muchísimo éxito. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias, Berlín, por acercarnos a estos libros que no son nada más grandes literatura, sino que además están preciosos. Gracias. Ale, gracias. Yo en serio estoy conmovida a la lágrima porque en serio no hay palabras para explicar cuán difícil es salir adelante con una editorial independiente. O sea, mis socias y yo, todas tenemos un trabajo de tiempo completo y trabajamos un montón. Y ayer tenía una entrevista con alguien que me decía, nada más porque tú lo publicaste, descubrí a Don Seini, por ejemplo, en La hija del Red País de los Elfos, y me cambiaste la vida. Eso es todo lo que aspira un editor. A mí, francamente, ya pagar mis deudas, ¿qué más da? Toda mi vida está cimentada en la deuda y en la promesa de algo que quién sabe si llegará. Pero escuchar a gente como tú, como Lupita, como la gente que está aquí hoy, en serio, desde una perspectiva romántica, yo soy la editora del crew de Perla Ediciones, las demás son inversoras, ¿no? O sea, quieren recuperar su dinero y empezar a cobrar, pero conocer gente como tú y como los demás que nos acompañan hoy, para mí es una cosa de verdad que me conmueve hasta la lágrima y no tengo cómo agradecerles. Y espero que no solo Rey Mono, sino Don Seini, Stevenson, Foncha Miso, los clubes de lectura que se han acercado para apropiarse de nuestras publicaciones para poder, digamos, compartir el placer y el solaz que es la lectura en tiempos tan críticos, sigan reproduciéndose y en esa medida podamos mantenernos en el mercado. Así que gracias, Ale. Les voy a contar un secreto. Marianita nos maneja el Twitter porque es un sol, pero yo me encargo del resto de las redes sociales y estoy haciendo el papelón todo el tiempo hablando de mí misma en tercera persona. Es un papelón, es un irigotazo, ¿no?
pero sí como que tengo ubicada a la gente que está siempre hablando de Perla Ediciones, compartiendo los libros que hacemos, y no pocas veces me he sentido súper conmovida porque todo lo teníamos en contra. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué lanzar en pandemia? Yo siempre respondo, ¿y por qué no? Si de todas formas es un campo minado hacer libros desde la trinchera independiente. Y si no fuera por gente como ustedes, no nos mantendríamos en pie, así que muchísimas gracias. Y no quiero rayar en la cursilería, y antes de ceder la palabra a mi Leo para que cierre, le paso la palabra a Almadelia Fuentes, que está con mi Luis. Ella fue mi maestra, así que para mí es un honor tenerla aquí también. Güera, no hice la tarea porque no he leído El Rey Mono, pero he aprendido mucho. Lo descubrí gracias a ti, y estamos ansiosos de leerlo, y aquí está Luis y está la familia oyéndote, muy orgullosos, muy felices de ver que haces lo que piensas, lo que planeas, lo que has craneado desde hace tantos años como editora. Ni tú te acuerdas de hace 10, 15 años cuando hablabas de lo que debía ser el libro, de lo que debía ser el lector para la industria editorial, de lo que no era, del descuido que había hacia los lectores, desde la selección de los títulos hasta la calidad del producto, hasta los precios, y ver que ahora nos entregas un material de tan buena calidad en lo físico y en el contenido, nos emociona mucho. Y entonces no iba a hablar porque no hice la tarea y no leí el libro todavía, pero ver aquí al señor Luis tan contento como yo, viéndote triunfar, quisimos mandarte un mensaje de mucha felicitación, de mucho aliento y de la certeza que nos da que vas a cubrir las deudas y mucho más allá. Y hay Perla Ediciones para rato. No hay ningún triunfo, maestra. Luis, qué emoción verte a ti, ver a Celu hace rato por ahí. No, esta es la historia de la miseria sistemática. Toda la gente cuando me entrevista va así, triunfo, y yo pienso, pura deuda, o sea, yo me como las uñas, me muero de miedo, porque hay que rendirles cuentas al papelero y a la imprenta, pero en serio, nunca había entendido como ahora lo que es que a partir de ciertas entelequias emocionales, como el hecho de descubrir o topar con gente que te dice, gracias a ti, hoy día entiendo qué es Arthur Machen, o gracias a Perla Ediciones, hoy día pude acercarme al país de los elfos. Esa es una alegría que no conocía como editora, porque como Alma sabe, lo único que yo sé hacer es libros, y es la única forma en la que puedo habitar el planeta y comunicarme con el resto del mundo. Así que, pues sí, Perla Ediciones ha sido fuente de muchas alegrías. Gracias, Almita, a todos los que han estado aquí. En gran medida, muchos porque me conocen y otros porque han caído frente al engatusamiento de Perla Ediciones. Y no puedo sino, Leo, cederte la palabra porque ha sido un placer conversar contigo, escucharte, y espero que sea la primera de muchas, la verdad. No, yo en realidad, Gwen, estoy asombrado, no solo de la buena vibra de tus invitados, de todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos esta noche, sino también verdaderamente de la brillantez de sus comentarios, ¿no? Realmente desde Juan, que nos dijo esto de que ya para qué iba al psicólogo si con la historia del Rey Mono había visto una historia de desarrollo, de evolución, de personaje, del mundo interior. Pues es que eso es el taoísmo, y eso es el confucianismo, y eso es el budismo, ¿no? Realmente el Rey Mono es una fábula donde el espíritu tiene que librar una serie de obstáculos impuestos por Buda para llegar a la iluminación. O sea, realmente él lo leyó así, y me sorprende muchísimo también un comentario que hizo Alma, que dijo algo así como, bueno, una intervención inteligentísima, y dijo algo así como de que sorprendía este nivel donde la divinidad se hace humana y lo humano se hace divino, ¿no? Y que la corte celestial, por muy divinos que sean, tienen un factor profundamente humano, ¿no? Y creo que ese también es el gran tema del libro, ¿no? Y a mí me deja muy asombrado, pues realmente el nivel de los lectores, ¿no? La agudeza de sus comentarios, la sensibilidad con que se acercan al libro, las relaciones que ellos hacen con series, con películas, lo que ellos encuentran en el libro. Realmente yo hasta ahorita digo, es verdad, sí, es verdad, es el tema, y por eso la burla que tú decías, creo que fuiste tú, Juan, que dijiste la burla hacia la burocracia, ¿no? Claro, es eso, ¿no? Porque en realidad, ¿a poco sí quién te crees? ¿Te crees Buda o qué, no? Y es un poco también el tema del libro, ¿no?
¿no? Es decir, están divinizados, pero son profundamente humanos, ¿no? Tienen errores, son tranzas, son graciosos, ¿no? Son cochinos, ¿no? Son sinvergüenzas, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas que hasta ahorita los advierto, es verdad, la humanización de la divinidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Justo hay una serie de críticas o de aproximaciones al rey mono que nos hablan de la forma en la que la ideología o la religión occidentalizada, léase cristianismo, judaísmo, etcétera, todo aquello bajo lo cual nosotros nos creamos, seamos o no creyentes. Yo soy súper atea, no obstante, entiendo, digamos, la teología y los preceptos detrás de estos fundamentos religiosos, filosóficos. Nadie desde el cristianismo, desde el catolicismo se puede pitorrear de la religión como lo hace Wu Cheng-en. Y otra cosa, Juan, tú decías, este es el mejor libro de autoayuda del mundo, ¿para qué hay que leer a Deepak Chopra y a Paulo Coelho y a Walter Rizzo, no? Imagínense que esto, chicos, fue escrito en el siglo XVI. O sea, es una cosa súper revolucionaria y no tiene parangón. O sea, verdaderamente los acólitos del Rey Mono acaban detectando, digamos, estos puntos en los que acaba distanciándose de la gran producción literaria, muchos de los cuales rayan en la cosa bestselleriana, como decía Leo, pero en 1590 tener el ojo y la agudeza para poder pitorrearse de la religión y decir, no te creo nada, es increíble, ¿no? Y bueno, Leo, dice Juan, y aquí parece que tiene sus fans, que hagamos un club de lectura de todos nuestros libros. Pues yo leo contigo hasta el fin del mundo. No, sería una magnífica idea, la verdad. Lo anunciaremos, chicos. Les damos, claro. Yo no tengo palabras para agradecerles que hayan resistido aquí casi 2 horas, que nos hayan acompañado. No, estuvo padrísimo, güey. No, gracias a todos y a todas. Tú que eres una persona pública, una figura pública, sabes de lo que hablamos. No, voy a compartir esto en las redes de la editorial. Padrísimo. Sí, el Rey Mono solo da cosas buenas, solo digamos como que nutre el campo para que surjan cosas preciosas. Y la verdad es que así, si me dan a elegir aleatoriamente, yo quisiera seguir con Dunsany y la hija del rey del país de los elfos, ese prólogo brutal al dedazo de Neil Gaiman. Y por supuesto, Leo es parte del equipo y emocionadísima de contar con ustedes, de invitarlos, y gracias porque gracias a los lectores existen las editoriales independientes. Así que pues todo mi agradecimiento, sobre todo a nombre de todo el equipo de Perleciones, que es muy grande. Leo, ¿algo más que quieras decir? Porque si no, no, pues muchísimas gracias, que ojalá se pueda hacer, cielo. Ojalá podamos hacer esas lecturas, ¿no? Realmente tu equipo es impresionante, tus lectores son increíbles, ¿no? Y pues los lectores son una increíbles. Sesión, oye, casi 2 horas, realmente no, fue como 10 minutos, ¿no? De intensidad poética. Qué bonito, Leo. Pues sí, muchas gracias. Mañana los publicamos, somos todos famosos por 2 horas en redes sociales. Gracias a todos, chicos. Y entonces nos vemos con Dunsany y la hija del rey del país de los elfos. Leo y yo nos ponemos de acuerdo y lo conversamos. Muchas gracias a los lectores de Perla Ediciones y hasta la próxima, chicos. Gracias por todo.